Información inmediatamente que acaba de señalar la autoridad sanitaria, que significa que vamos a tener nuevas fases, nuevas etapas en este plan paso a Hay paso, varios ¿no? cambios, claro, en el plan paso a paso, lo están viendo ahí ustedes en imágenes, se reduce a 3. Bajo impacto sanitario, medio impacto sanitario y alto impacto sanitario. La principal diferencia tiene que ver con las mascarillas. Claro, y tienen los colores del semáforo. Esto rige además desde el 14 de abril, vale decir, para la Semana Santa, que es fin de semana largo. Claro. Y como tú decías, la única obligación de usar mascarilla en espacios cerrados es cuando estamos en el semáforo en rojo. En espacios abiertos. Perdón, en espacios abiertos, claro, porque el principal cambio que se ha anunciado en el día de hoy es que en espacios abiertos, donde se pueda mantener una distancia de al menos 1 metro, ahí no va a ser necesario usar la mascarilla, que va a ser raro, después de 2 años utilizando la mascarilla, va a ser extraño. Ahí está también el uso de lo que mencionábamos, en qué circunstancias hay que usar la mascarilla. Igual se mantiene la exigencia del pase de movilidad en esta fase de bajo impacto sanitario. Ahí está, el semáforo en verde, podríamos decir, que es el de bajo impacto. El uso de mascarilla es obligatorio donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro. Ahora, si estamos separados por 1 metro, no es indispensable, no es obligatorio el uso de mascarilla, pero sí el pase de movilidad. Claro. Vamos a revisar la siguiente fase, que tiene que ver con este medio impacto sanitario. Uso de la mascarilla obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro. Siempre va a ser obligatorio en todo espacio cerrado. También se exige el pase de movilidad, pero los aforos. Va a haber restricción de aforo cuando ahí exista esta distancia de 1 metro, y en los eventos masivos también un tope, una restricción, hasta 10.000 personas. Claro, eso por ejemplo va a afectar a festivales, conciertos y otras actividades. Y este es el más rígido, podríamos decir, que ya es el más complejo, que es el de alto impacto sanitario, el rojo del semáforo, y el uso de la mascarilla vuelve a ser para ti obligatorio. Sí. En estas circunstancias, en aquellas comunas donde estén con una mayor cantidad de contagios y se decrete que hay un alto impacto sanitario, ahí sí va a ser necesario usar la mascarilla. Así es, nuevamente se exige el pase de movilidad, y ahí sí, cuando ya tengamos el alto impacto, los eventos masivos se reducen, 200 personas, que es muy poco. Así es. Pero bueno, vamos a revisar otros anuncios que se han hecho el día de hoy. Florencia Valenzuela tiene ahí toda la información. Florencia, ¿cómo estás? Hola. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, sí, tenemos varias novedades con respecto al uso de la mascarilla y también con respecto al plan paso a paso, estas nuevas fases que son menos que las que habían en el gobierno anterior, ¿cierto? Ahí ustedes adelantaban un poco. Lo más impactante claramente es que después de casi 2 años de que comenzara a regir entonces este decreto, ahora el decreto que en el fondo obligaba a usar la mascarilla, donde debemos recordar que además hay una multa, si nosotros no ocupamos la mascarilla, una multa que puede ser de casi 200.000 pesos. Por lo tanto, ahora a partir del jueves 14 de abril, esto se va a flexibilizar. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si es que va a depender de cada fase de la que ustedes estaban anunciando ahí, va a depender de cada fase, pero si es que nosotros estamos en una fase de bajo impacto, en una fase de medio impacto, yo podría no ocupar mi mascarilla en espacios públicos si es que hay 1 metro de distancia. O sea, yo estoy ahora, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, donde hay muy poquita gente. Entonces yo a partir del próximo jueves 14 de abril, si es que estamos en una fase baja, yo podría no ocupar la mascarilla. Lo que decía la ministra de Salud es que la tendremos que andar trayendo siempre entonces o en la cartera o por ejemplo en nuestra muñeca. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un espacio que es cerrado nos tenemos que poner la mascarilla. Y no solo eso, si por ejemplo estamos en un espacio abierto donde hay mucha aglomeración, en una feria por ejemplo, donde no se cumple ese metro de distancia, nosotros nos vamos a tener que poner sí o sí la mascarilla. Por lo tanto, va a depender también de la responsabilidad de cada uno, que nosotros lo andemos trayendo y de que cumplamos esa medida, ¿cierto? Y bueno, se anunciaba también estas 3 fases, la fase de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto, que no solamente va en el fondo a influenciar en el uso de la mascarilla, sino que también en los aforos, en la fase de bajo impacto no hay aforos y tampoco en los eventos masivos. Sin embargo, en los eventos masivos fueron claros. Nosotros, aunque esté al aire libre un evento masivo, vamos a tener que ocupar la mascarilla. Vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones de la ministra de Salud y yo después les cuento un poquito más detalles del tema. No hay momento sin la mascarilla, la vamos a llevar siempre. Transito por un espacio que es de bajo riesgo y yo estoy vacunada, ¿cierto? Y además me estoy cuidando mis comorbilidades y esta comuna está en verde, entonces me puedo sacar la mascarilla, pero voy a ir al metro.
Y entonces en el metro, que es un espacio cerrado, que la evidencia dice que tiene más riesgo 18 veces que el otro espacio que yo estaba habitando. Entonces, como yo llevaba la mascarilla porque no estamos eliminando la mascarilla, entonces yo me la pongo. Ahí estaba Begoña Ayarza, la ministra de Salud, refiriéndose también a cómo va a ser la utilización de mascarillas. Extraño, porque, por ejemplo, si uno está en un centro comercial, Florencia, va a tener de igual manera que andar con su mascarilla. El punto es la utilización, porque al interior de una tienda, por ejemplo, va a tener que usar la mascarilla, pero Transporte saliendo... público, claro, subirte a la micro. Claro, en la tienes que micro con colocar la mascarilla y se baja uno y se la puede sacar, ¿no? Va Claro. a ser un tema que también va a quedar a conciencia de las personas, digamos. Sí, pero ¿saben qué? Eso también ocurre ya en otros países. Por ejemplo, en Argentina no es obligación ocupar la mascarilla en los espacios públicos, pero si tú te subes a un taxi o tú entras a un centro comercial o a una tienda, tú inmediatamente te tienes que poner la mascarilla. Por lo tanto, en otros países también funciona así y va a ser lo ideal, entonces, como decía la ministra, andar trayéndolo en la muñeca. Para esto, en todo caso, como lo hemos dicho, va a influir en qué fase está cada comuna. Y eso no lo sabemos todavía, porque es el próximo martes que dijo la ministra que se va a anunciar en qué fase está cada uno. Por lo tanto, nosotros no sabemos si realmente el próximo jueves, no sé, en Punta Arenas, por ejemplo, se va a poder ocupar o no la mascarilla, si va a haber esta flexibilidad, porque lo van a anunciar el martes. Pero de acuerdo a lo que ya sabemos y de acuerdo a las fases en las que, por ejemplo, ya estamos, se intuye que obviamente acá en la región metropolitana, a partir del próximo jueves, vamos a dejar de usar la mascarilla en los espacios públicos. ¿Florencia? Sí, es que ese es un dato importante. Eso quiere decir que todavía no está determinado en cada comuna, en cada ciudad, cuál es la fase, si acaso es de alto riesgo o no. Pero de acuerdo a las últimas cifras, ¿no? Claro, que han ido bajando bastante, estamos con una positividad cercana al 5%. Uno podría presumir que buena parte del país ya podría estar con esta flexibilización en el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Claro, y bueno, por ejemplo, para que ahí vayamos despejando algunas dudas, ¿qué va a incidir para decretar en qué fase estamos, por ejemplo? En la fase de bajo impacto sanitario va a ser muy importante que haya una baja ocupación de las UCI y también que las consultas respiratorias estén bajas. De acuerdo a eso, se podría decretar una fase de bajo impacto en cada comuna, y la fase de medio impacto, por ejemplo, va a estar determinado si es que hay una circulación viral alta y creciente, podría ser medio impacto. Y en cambio, en la fase de alto impacto es que tiene que ya haber una presión alta sobre la red asistencial y una alta prevalencia de la enfermedad grave y fallecimientos, y también, por supuesto, de una alta circulación viral, por ejemplo. No solamente eso va a incidir en estas fases, sino que también cómo vaya la vacunación, que por ahora va súper bien, pero sí nos han dicho que tiene que seguir reforzándose, por ejemplo, en la tercera y cuarta dosis, dependiendo de cada comuna, cómo vaya las fases de vacunación, también va a incidir. Hay un grupo de expertos de 12 personas que van a estar viendo cada semana en qué fase está cada comuna, y lo van a ir anunciando los días martes. Por lo tanto, para el próximo martes es que vamos a saber exactamente en qué comuna está, o sea, en qué fase está cada comuna. Esas son entonces las novedades de este nuevo plan paso a paso. Pati, Humberto. Muchas gracias, Florencia. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, durante esta jornada cuáles son los alcances de esta nueva normativa que, insistimos, nos rige desde ahora, desde el 14, el jueves 14, justo Semana Santa, fin de semana largo, comienza a regir este punto. Gracias, Florencia. Buenas tardes. Gracias, Florencia, pero sí va a implicar un cambio bien grande después de 2 años usando la mascarilla. ¿Qué recepción tendrá esto en la calle, en las personas que a lo mejor muchos estaban esperando y estaban un poco aburridos del uso de la mascarilla? Otros a lo mejor les genera cierta inseguridad. Le vamos a preguntar a Patricio Angulo cuál ha sido ahí la reacción. Pato, ¿cómo estás? Hola, Pato. Hola, Pati, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Alivio, esa es la palabra que más se ha repetido con quienes hemos podido conversar. Salimos a preguntarle a algunos transeúntes, quienes acá han estado circulando en torno a esta plaza donde nos encontramos. Algunos ya enterados de esta noticia, lógicamente también gracias a sus teléfonos inteligentes, las redes sociales, pero esperaban, sí, algunos que tal vez fuera más inmediato, pero todo esto va de la mano
con todavía algunas medidas que debe implementar el Ministerio de Salud. Es a partir del próximo 14 de abril, pero ¿qué es lo que nos han señalado y algunas de las personas con quienes hemos conversado? La mayoría de las personas nos han dicho que es, como yo les señalaba, un alivio, que ya estaba bueno, que ya estaban dadas las condiciones seguramente para que eso pudiera ocurrir, sobre todo en espacios abiertos, en plazas, una vez que van caminando por la calle, pero ellos también muy conscientes de que en el fondo queda a criterio, por una parte, que si ven alguna aglomeración en determinados momentos, de todas maneras utilizar la mascarilla. Y lógicamente lo tienen instaurado, aún algunos sin siquiera conocer de esta noticia decían, pero en el metro de todas maneras sí o sí yo voy a ocupar la mascarilla. Eso no se modifica en espacios cerrados, en el metro, por ejemplo, el transporte público se debe seguir utilizando la mascarilla, y todo esto, de acuerdo a lo que nos comentaba Florencia, va a depender de las fases en que se encuentre en cada comuna. Hay algunas personas, inclusive, conversamos ahí con alguna pareja que nos decía que no estaban del todo convencidos, que ellos preferían al menos mantener el uso de mascarilla, inclusive si es que están en alguna plaza o van caminando por la calle, pero en su mayoría, yo les diría con quienes pudimos conversar, salvo esta pareja, nada más que nos planteó ahí alguna duda, todos están a favor, están de acuerdo que al menos en espacios abiertos ya se elimine el uso de mascarilla, que no sea una obligación. De todas maneras está bien instaurado el uso de la mascarilla, porque incluso esto lo habíamos conversado, lo habíamos visto incluso con algunos expertos, que llamaba la atención en cierta manera y en cierta medida que, por ejemplo, en horas de la noche o muy temprano, viéramos a personas caminando solas, incluso paseando a sus mascotas con mascarilla. Eso ya incluso desde el punto de vista de algunos expertos no tenía mayor incidencia desde el punto de vista del contagio, pero de todas maneras seguía rigiendo como una obligatoriedad. Ahora ya, una vez que se ha sido anunciado, entonces va a depender de cada comuna en qué fase va a quedar, eso va a ser anunciado el próximo martes, y ya a partir del jueves en estas comunas de bajo o mediano impacto se va a poder eximir el uso de mascarillas en la vía pública, y lógicamente cuando haya distancia de más de 1 metro una persona de la otra. Conversamos con algunas de estas personas, vamos a escuchar a continuación qué es lo que nos han planteado. Como yo les comentaba, en su mayoría ellos están a favor, están de acuerdo, nos dicen que definitivamente es un alivio, sobre todo ya que son prácticamente 2 años desde el uso de la mascarilla una vez que llegó el COVID a nuestro país. Bueno, por mi parte siempre ando con la mascarilla, porque uno igual tiene miedo de que le pueda pasar algo, más que nada por la familia, pero yo creo que en espacios abiertos sí deberían dejar de estar sin mascarilla. Genial, sí, genial, sí, porque ya es ahogante la mascarilla y el calor más encima, entonces sí, me parece genial. Un espacio con más gente, obviamente, ocupar la mascarilla. Sí, la verdad es que sí, totalmente, porque estar aquí con mascarilla es re incómodo. O sea, bueno, antes que el gobierno la eliminara, yo igual lo hacía. Que después igual te pillan así, te empiezan a reclamar de la mascarilla. Entonces más que nada por eso, pero si lo aprueban, me la saco nomás. Sí, todos coinciden ahí, Pato, en que lo consideran un alivio, o que les resultaba incómodo andar con la mascarilla, pero pese a eso yo encuentro que de todas maneras fuimos bastante responsables, casi todo el mundo andaba con su mascarilla, sí, cumpliendo con eso. Sí, tal vez ahora una de las dudas es que uno se vaya a acordar, por ejemplo, cuando se tiene que subir al metro, la micro, efectivamente andar con la mascarilla en el bolsillo porque ahí sí va a ser una exigencia. Eso sí puede pasar, y yo te diría también una reflexión más bien personal. Tengo la sensación que para muchas cosas los chilenos somos bien porfiados, sobre todo cuando hay que regirse por alguna norma, pero acá uno lo ve. Además, cuando uno va a veces de trayecto de la casa al trabajo o viceversa, o a cualquier destino, uno ve que las personas van en su mayoría con mascarillas, incluso personas que se van desplazando solas, no hay más gente alrededor, siguen con mascarilla, andan paseando a mascotas con mascarilla. Por lo tanto, eso quedó bien instaurado, al menos fueron en su mayoría los chilenos, nos incluimos lógicamente, bien responsables. Por lo tanto, no creo que eso sea un problema. Lo que sí, y tú tienes mucha razón ahí, Pati, tal vez puede ocurrir que en algún momento, en alguna parte donde uno pueda andar sin mascarilla, quiera entrar a algún almacén, a algún local o al transporte público y se olvide en ese momento. Bueno, va a haber que hacer notar que hay que utilizar la mascarilla. Por lo tanto, ahí el mensaje que entregaba el gobierno: acá no se ha eliminado la mascarilla, hay que andar con la mascarilla lógicamente a mano, en el bolsillo, y ahí hay que utilizarla en determinados momentos y espacios donde sí es obligatorio el uso de la mascarilla. Hay que hacer hincapié
hay que hacer hincapié, eso sí, que es desde el día 14, porque esto ya se ha comenzado a masificar, que no va a regir el uso de la mascarilla en determinados momentos, pero hay que remarcar que va a ser a partir del próximo jueves 14 de abril. Vamos a escuchar, sí, Humberto. No, te decía otro punto importante, es que también la conciencia de cada uno de nosotros y no esperar que a uno lo anden fiscalizando, porque por ejemplo, pensemos el caso de una feria libre. Más allá del espacio cerrado abierto, creo que lo que va a ser complejo también es mantener la distancia, porque si que uno tiene que mantener una distancia de 1 metro en un concierto, por ejemplo, o en una feria libre donde uno va a comprar, si llega alguien al lado a comprar, qué sé yo, verdura, es difícil estar todo el rato midiendo ese metro de distancia, y por lo mismo ahí también cada persona va a tener que andar con su mascarilla y tratar de tomar conciencia y ponerse nomás la mascarilla. Sí, yo creo que eso va a quedar también a criterio, pero me da la impresión, no sé si lo compartirán ustedes, que en el caso de las ferias libres, al menos es bastante estrecha la distancia entre cada persona, por lo tanto, en esos espacios seguramente debe ser recomendable la utilización de mascarilla. Claro, y vamos ahí a preguntarle además a las autoridades que tal vez sean un poco más didácticos, en algún ejemplo, en qué momento, en qué instancia sí se va a tener que utilizar la mascarilla, pero al menos sí se ha indicado que en distancias mayores a 1 metro, ahí sí al menos ya se puede eliminar el uso de la mascarilla en espacio público. Vamos a escuchar qué es lo que señalaba sobre lo que tiene que ver con las nuevas fases que van a comenzar a regir para cada comuna de bajo, mediano o alto impacto sanitario. De esto se refiere el subsecretario de Salud. Decidimos implementar cambios en líneas con esta nueva etapa de la pandemia. Nos encontramos, como decía la ministra, en un momento distinto. Y bajo recomendación de los integrantes del Consejo Asesor Externo, decidimos también llevar a una nueva etapa del plan paso a paso, que hemos denominado Seguimos cuidándonos paso a paso. Este nuevo plan considera ciertas mejoras con respecto a lo que había sido el paso a paso hasta ahora y una adecuación al momento actual que estamos viviendo, considerando también que hay escenarios posibles en el futuro a los cuales tenemos que estar preparados. Bueno, y esto tiene que ver además con la responsabilidad, en cierta medida, de todos los chilenos quienes han contribuido a que el virus no se propague, a la alta tasa de vacunación que existe, a la baja circulación del virus. Por lo tanto, hay distintos factores que han incidido en que se puedan tomar medidas de esta naturaleza, que tiene que ver con la eliminación del uso de la mascarilla en espacios públicos, tanto en las fases o las etapas de bajo y mediano impacto sanitario. Sobre esto ya se van a referir y van a especificar más detalles la próxima semana las autoridades de salud, el día martes, en específico cuando se comuniquen qué comunas van a estar en qué fase. Y a partir de eso es que desde el día 14, el día jueves, ya se va entonces poder saber de antemano en qué espacio, en qué comunas se puede o no utilizar mascarilla en la calle, básicamente, al aire libre, en plazas, en parques, en la calle. Vamos a escuchar, tenemos más reacciones de la gente que ya enterada de esta noticia ha entregado su opinión. Escuchemos. Bien, igual, claro, eso sería, ahí está ¿cómo decirlo? Ahí está como el truco, porque claro, son espacios abiertos, pero con aglomeraciones grandes, entonces habría que ver cómo se porta la gente nomás, pues, pero bien, me parece súper igual, que se acabe. Bueno, me parece una medida bastante apropiada. Creo que ya no da para más el uso de mascarilla en espacios públicos, sobre todo considerando el nivel de vacunación que tenemos actualmente. Así que creo que si es que respetamos el resto de medidas, va a ser una medida bastante buena para la salud mental, como mencionó la ministra. Pero la baja positividad por una parte, hay buenas cifras que se vienen dando durante estas últimas semanas, la alta vacunación han sido factores, pero además va a ser preponderante la ocupación de camas UCI al momento de determinar finalmente qué comunas van a quedar en qué fase de este nuevo plan paso a paso que se ha comunicado de parte de las autoridades. Un alivio genial, por lo general han sido las palabras que más se han repetido de parte de con quienes hemos conversado con respecto a la reacción finalmente de la eliminación de la mascarilla en espacios abiertos. Insistimos, lo majadero, nos van a disculpar, pero para que quede claro, a partir del próximo 14 de abril. Sí, después de 2 años en que estuvimos usando la mascarilla, fue raro ese momento cuando se hizo el anuncio de que teníamos que usar la mascarilla, salíamos a la calle, veíamos que todo el mundo la estaba usando, pero después ya nos acostumbramos y ahora, bueno, a dejar de usarla al menos en espacios abiertos. Ojalá que se mantenga, eso sí, la baja en los contagios. Gracias, Pato, por toda esta información.
Al principio, además, lo difícil que era conseguir mascarillas. ¿Te acuerdas? Hoy día ya hay costaba cajas, encontrar mascarillas.